Bueno, qué bueno es estar con todos de nuevo, bendiciendo el nombre de Dios, adorándolo. Y si se dieron cuenta en esta alabanza que entonamos en mute, es una profecía, no, estamos profetizando. De plano va a haber alguien que diga también Erwin entre los profetas. Entonces, es una profecía, es preciosa. Solo el hecho de estar cantándola estamos profetizando, imagínense ustedes. Estamos profetizando la palabra de Dios. Los que dijo William, que posiblemente están ahí, fueron unos mis invitados. Entonces, manifiéstense si están por ahí, quiten su micrófono y digan, aquí estamos, Capi. No están. Entonces, de plano no eran mis invitados. Ok, perfecto. He sido instruido en el estudio de la palabra de Dios y a través de esta instrucción he aprendido que cuando Dios habla, cuando sus mandamientos están siendo escuchados, no son para nada difíciles de obedecer. El hecho de que los sintamos pesados son porque van en contra de nuestra carnita, de nuestra propia forma de ser. Tenemos que aprender a entender la palabra de Dios, de buscarla asiduamente y de darnos cuenta que todos sus mandamientos, todo lo que Él manda, su palabra completa, es de beneficio para nosotros. Y a veces, aunque es de beneficio para nosotros, siempre está en nosotros la responsabilidad de obedecerla, de decirle, sí, Señor, así es. Y estaba dándole vueltas a mi devocional. Y porque eso es lo que es, así como dijo Carlitos la semana pasada, es prácticamente esto. Es un devocional, pero con todos, con toda la familia de nuestra congregación. Entonces, en esta parte, quiero poner de ejemplo a la forma de crear, de crianza, un niño, no de hacerlo, sino de crearlo. Piensen crear de crianza, va. Piensen un momento en estas hermosas criaturas. Los niños por sí son hermosos, son celestiales y tremendamente inestables. Así es como son. ¿Cómo se llama? Constantemente están emberrinchados, lloran por todo, escupen lo que no les gusta. Amén. Oigo un amén por ahí. Escupen lo que no les gusta, te golpean, agarran cosas y luego las tiran. Solo para ver qué cara pone uno y le dicen, no, nene, no las tire. Y las vuelven a agarrar, uno se las vuelve a dar y adivinen, se las vuelven a tirar. ¿Verdad? Entonces, son almáticos y berrinchudos, exactamente como cuando nosotros estamos creciendo o estamos conociendo de nuevo la palabra de Dios, almáticos y berrinchudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a los niños les gusta buscar las reglas del juego. Lo que hacen ellos es presionar tremendamente a los padres con el objeto de ¿qué? De lograr, ¿cómo se llama? Quieren saber hasta dónde pueden presionar para ellos sentirse cómodos. Ellos van a siempre, como de hecho son egoístas, los niños son egoístas, entonces siempre quieren yo, ¿verdad? No dicen, puedo tomar esto, sino voy a tomar esto, lo agarran y se lo llevan, etc. Entonces, así son los niños. Es que aquellos se ríen, pero es cierto. Entonces, lo que están buscando es algo, como puse yo aquí, una forma permisible y aceptable, ¿verdad? En la que ellos se puedan desarrollar, se puedan mover, ¿verdad? Siempre están presionando,
siempre presionan. Ahora, esta forma permisible y aceptable, ¿para quién? Para ellos, ¿para quién más? Para los niños. Es por eso que, bueno, nosotros sabemos, como cristianos, que debemos entrenar a estos niños, a entrenarlos. Y por eso, como les dije, los primeros pasos de un cristiano son así. Deben ser entrenados, instruidos, buscan instruirse. Es por eso es que es bien fácil en esa edad engañarlos o ser engañados. ¿No? Vienen y estuve en una congregación donde vino el pastor, lo puedo decir porque así es. Vino el pastor, llegó y me dijo, hermano Erwin, quiero darte este sobre, es muy especial. Y me dio el sobre y decía ahí, primicias para el Señor. Ah, bueno, dije, oh, qué bueno, me siento bien. Yo sí he puesto en mi corazón dar primicias. Él quería que le diera de primicia un salario, un mes de mi sueldo. Quería que metieran ese sobrecito. Digo, no te digo digo que lo penses, me dijo, ¿verdad? Piénsalo, ora y entonces dije, no tengo que orar mucho, lo que tengo que hacer es ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí me enteré cuáles son las primicias. Definitivamente no le gustó mucho lo que vio en el sobre, porque esperaba muchísimo más. Pero en la Biblia está escrito cuáles son las primicias. Porque créanme, Dios no se va a morir si nosotros no le damos o no ofrendamos o no diezmamos. Está en nosotros saber qué es lo que quiere y cómo hacerlo. Ahora bien, es una obligación de todo cristiano ofrendar y diezmar. Así de sencillo. Entonces, ahora, pero es que mire, esto es del Antiguo Testamento. Mire, cualquiera que busque excusas para no hacer algo debe tener, así como dijo mi compadre Chencho de allá de Zacapa, decía, si digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Entonces, debemos aprender a buscar e investigar qué es lo que hace. Volviendo a lo de los niños, porque no es ajeno a nosotros que los padres de hoy lo que quieren es ser amigos de sus hijos y no está mal. De hecho, no es malo ser amigo de los hijos, pero los niños, los hijos, lo que necesitan es padres, padres que los orienten, les den el ejemplo, los dirijan y los corrijan. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si volvemos a poner esto en las manos de la forma como vemos a un cristiano inmaduro, un cristiano nuevo, ¿verdad? Ahora es cuando nos toca a nosotros. Déjenme terminar. Cuando vemos a un cristiano nuevo y nos damos cuenta de las cosas que dice, las cosas que hace, ¿cómo se llama? Créanme, a veces tienen mucho tiempo en la iglesia y no dejan de ser bebés, ¿verdad? El Señor me habló. Sí, pero eso no está en la palabra de Dios. No importa. Si el Señor me habla, eso es lo que yo creo. Todo lo que viene en nuestra mente está escrito. Todo lo que viene en nuestra mente debemos cotejarlo con la palabra de Dios. Esa es nuestra plomada. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues bien, entonces, como padres, es obligación, o pues, los que somos padres, o los que fuimos padres, o los que seguimos siendo padres, y no solamente, también a los solteros, porque tarde o temprano se van a encontrar con alguien por ahí que tienen que conocer y todo el asunto, y después se van a casar y pues van a tener eventualmente niños. Y cuando los tienen, de acuerdo con la palabra de Dios, es su obligación entrenarlos, dirigirlos, darles el ejemplo y corregirlos. Todo comportamiento, cualquier comportamiento que viendo que sea malo o que sea incorrecto, no se corrige o se premia, se va a volver a repetir. Siempre. Así es. Y igual con nosotros. El asunto es que ahora la pelota está de nuestro lado. Nosotros como cristianos debemos siempre estarnos autoexaminando. ¿Es este comportamiento adecuado? Lo que dije estuvo en lo correcto. Entonces, sin afán de machucarnos las cosas.
Levante la mano el que no ha metido la pata jamás. Solo yo. Está bien. Aquí hay 3. Entonces, bueno. Entonces, no es lo mismo, ven, ignorar algo porque no hemos pasado por ahí, que ignorarlo porque no queremos aprender. Entonces, nos toca a nosotros, así como hemos instruido a nuestros hijos o como los hemos instruido, nosotros los cristianos, digo, porque ¿cómo se llama? Tengo un par de amigos que dejan que sus hijos los traten como cuates. ¿Ah? Inclusive no les dicen papá o mamá, sino les dicen sus nombres. Entonces, a veces no ponen la disciplina adecuada o simplemente no tienen ninguna disciplina. Pero volviendo a nosotros, los cristianos, es nuestra obligación crecer, así como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios. Entonces no quiere decir que así vamos a ir creciendo nosotros solo porque nos echen agüita. Significa que nosotros tenemos que recibir, buscar en la palabra de Dios y hacer lo que Dios dice para ir creciendo. Así como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Muy bien. Y aquí tenía algo para acá. Dice, en la Biblia dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, ¿verdad? Está en nosotros el crecimiento de la palabra de Dios, buscando tener el verdadero espíritu dentro de nosotros y buscando asiduamente el alimento espiritual más sólido y consistente. Muy bien. He dicho con anterioridad que me gusta hacer los estudios. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Carlitos ahí. Es agradable meterse en el estudio de la palabra de Dios porque es la base de todo, de veras. Es el donde va uno a partir, donde va a ser mejor hombre, mejor padre, mejor abuelo, mejor piloto, aviador, mejor lo que tengan ustedes en mente, ¿verdad? Porque hemos aprendido, hemos percibido el bienestar que hay en el estudio de la palabra. Entonces, primero es aprendo de lo que estudio. Y segundo, me pongo a prueba con ustedes, mis hermanos, porque al hacer esto, enseño lo que he aprendido o les cuento lo que he aprendido y tenemos, lo que nosotros llamamos esto, una convivencia dentro de la palabra de Dios, dentro de nuestra familia cristiana. Pero para principiar, voy a poner unos pensamientos en su mente y ustedes escogerán si son verdad o no lo son, ¿verdad? Siempre pongo, solía ponerlo, después ya no lo hice, pero me volví a encontrar con que es bueno recordar esto. Entonces, estos pensamientos van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Amén. Así que piensen. ¿Okay? Estos son los puntos que quiero que juzguen. Número 1, Dios, y me refiero a nuestro Dios, es inmutable, todopoderoso, eterno, omnisciente y omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambie, no va a cambiar nunca. Por eso podemos estar seguros que lo que Él dijo se va a cumplir. Es todopoderoso, o sea, todo lo puede, es eterno. Es omnisciente, o sea, que no es que todo lo siente, sino que todo lo sabe. ¿Ok? Todo lo sabe y es omnipresente. Quiere decir que está en todos lados, en todo lugar. Eso es nuestro Dios. Además, como el punto número 2, la Biblia es la palabra profética inspirada por Dios. La Biblia es la palabra profética inspirada por Dios. Jesús
Número 3, Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra humanada de Dios. Okay. Y número 4, la mejor interpretación de la Biblia la obtendremos ¿de dónde? De la Biblia, correcto, de ella misma. La Biblia interpreta la Biblia. Está todo escrito, está en lugares, no voy a ir a buscarla, pero ustedes saben. De todas maneras, por si alguien me pregunta, aquí tengo todos los datos. ¿Okay? ¿Vamos bien? Bueno. Solo voy a mencionar estos 4 puntos porque hay un montón, pero será suficiente para nuestro estudio de hoy porque quiero estar seguro de que todos estamos aquí. Yo esperaba que estuvieran mis invitados, pero no están. Entonces, de todas maneras, yo sé que estamos de acuerdo con los puntos que puse. Espero que estemos. Ahora, si no estamos, tenemos un serio problema porque si no tenemos una plomada, si no tenemos un punto de partida, un norte espiritual, algo en que aferrarnos y algo en que, por ejemplo, vienen y yo digo algo que a ustedes no les parece o viceversa. Entonces, podemos venir y decir, muy bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos al escrito está, a la palabra profética más segura y cualquiera de los dos sabe que ahí en ese punto convergemos. Y si ese punto me da la razón o le da la razón o no nos da la razón a ninguno de los dos, ambos o las partes que estemos en discusión, tenemos que decir que lo que dice la palabra de Dios es lo correcto. Esa es la jerarquía nuestra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Okay? Entonces, no hay nadie, no miro manos levantadas que digan, no, eso no me gustó o algo así. Me imagino que todos estamos de acuerdo. Perfecto. Es una lección para nosotros. Si nuestro temor es a Dios, lo demás es lo de menos. ¿Cómo logramos esto? Llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de esa palabra de Dios, del espíritu correcto, de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Muy bien. Ahora, vamos a buscar en la Biblia, si ustedes no trajeron su Biblia, busquen a alguien evangélico por ahí que les preste una. ¿Tienen su Biblia? Algún hermano cristiano que encuentren por ahí, díganle, miren, puedo leer tu Biblia contigo. Ahora, recuerden nuevamente, en lo que buscan su Biblia, vamos a buscar el libro de Daniel. Pero recuerden también lo que hablamos hace unos días, Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el verdadero espíritu que tenemos en nosotros, la verdadera espada es la del Espíritu, y esta es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, vamos ahora al libro de Daniel y vamos a leer el capítulo 1, los versos del 1 al 7 y después del 17 al 21 del capítulo 1. Lean conmigo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Recuerdan ustedes que habían esto? Los sitios eran verdaderamente presiones para que la ciudad se rindiera. Eran muy fuertes porque el ejército ponía sus carpas y todo el asunto, ¿cómo se llama? Aparecían las ventas de chucos y de agüitas esperando que, ¿verdad? Pero adentro no había comida y la comida bajaba y todo el asunto y ellos estaban afuera esperando que la ciudad o cae o se rinde. Así de sencillo. Entonces le puso sitio a Jerusalén, este rey de Babilonia, y el Señor entregó, oigan bien esto, dice, el Señor, nuestro Dios, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar,
a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese ni tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. ¿Conocen esa parte de la palabra de Dios? Y vemos que estos hombres eran judíos. Fueron capturados y puestos a prueba por el mismo Nabucodonosor, encargado de los eunucos. Salieron airosos a pesar de todas las limitaciones. Ustedes conocen la historia en que está escrita. Como costumbre de sus babilonios, los captores, ellos tomaban a estos personajes porque eran instruidos y podían saber, ellos sabían que estos príncipes, acuérdense que príncipes en la palabra de Dios significa alguien principal. Entonces, por su forma de ser, por su forma de actuar, hasta por su forma de vestir, los evaluaban y si no les servían, los mataban. Porque ¿para qué va uno a guardar uno cosas que no sirven? Entonces venían y los agarraban y los ponían al frente de los negocios de la nación. Inclusive los ponían a enseñar, ¿verdad? A enseñar, los ponían como maestros, y dependiendo en qué actividades se desarrollaban, en 3 años ellos ya sabían para qué eran buenos. Y además les daban a comer de la comida del rey, y ustedes leen ¿cómo se llama? Relato bíblico y van a saber que qué es lo que pasó con ellos. Muy bien. O sea, tomaban lo mejor de los esclavos y los ponían a trabajar para ellos. Esclavos, pero a pesar de ser esclavos, llevaban una vida más o menos buena, ¿no? Estaban dentro de las personas que eran como parte del gobierno de esas naciones. Entonces, sigamos ahora. Ahora vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Y leamos los versos del 1 al 8, 14 al 18 y 21 al 30. Versos del 1 al 8. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos. Codos, esto de aquí para acá, 60 codos. Más o menos tienen, háganse cuenta que tienen entre 45 y 47 centímetros. Si nosotros lo ponemos a 50, tiene 60 codos, o sea, tenía 30 metros de alto. Era lo que nosotros podríamos llamar una estatuota grande. ¿Ok? Entonces, su anchura de 6 codos y levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Les gusta repetir mucho esto. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Este rey era muy poderoso y había muchas personas viviendo a sus pies y eran de muchas naciones.
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de todos los instrumentos que ya dijimos, y las lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey, que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Imagínense ustedes, acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Por qué? Porque estos judíos, Daniel no estaba en ese momento, andaba, creo que de vacaciones o algo así, pero el asunto era que ellos no se postraron, fíjense ustedes, no se postraron, ¿verdad? Entonces, sigamos, vamos a ver, porque no quiero dejarlos ahí con el relato a la mitad. Leamos ahora del 14 al 18. Entonces, como no se postraron, y que siempre hay orejas ahí que andan ahí viendo cómo le ponen el dedo a los demás, ¿verdad? O como diría Chochi, echando de cabeza la mancha. Entonces, vinieron ellos y le dijeron al rey Nabucodonosor. Entonces viene el rey y dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a perder el chance. Deja el chance, mano. Nos van a quemar. Eso fue lo que dijeron ellos inmediatamente, pues pobrecitos. Y era comprensible, ¿no creen ustedes? Dadas las circunstancias, es entendible que, por supuesto, vinieran ellos y dijeran, miren muchachos, ¿saben qué? Mejor, sí, arrodilladitos, aunque no toquemos la rodilla, solo hagamos como que, ¿verdad? O solo una rodilla. Pero no fue así. Porque ¿saben qué? Estos muchachos estaban llenos del Espíritu verdadero de Dios. Ellos sí sabían, no solo sabían quiénes eran ellos, sabían quiénes eran ellos en Dios, su Señor, y sabían quién era su Señor y Dios. A Él sí doblaban rodilla. Y entonces vinieron ellos y dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Imagínense ustedes, si hubieran doblado la rodilla, solo un poquito, ¿verdad? Para que pues no dijeran, entonces ellos pudieran haber vivido normal toda su vida. Eso sí, arrodillados, sabiendo que hicieron algo que no era correcto delante de Dios. ¿Por qué lo sabían? ¿Verdad? A estas alturas ya había pasado más de 3 años, ya había pasado cierto tiempo, ya se había dado los demás cuenta quiénes eran ellos. Y si ustedes leen un poquito atrás, se van a dar cuenta que ellos mantenían su postura como judíos, como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué fue que Dios entregó al rey de Jerusalén en manos de este rey que no lo conocía? ¿Por qué? Porque Dios utiliza a cualquier persona para cumplir su voluntad. ¿Mm? Y él no lo conocía.
pero aunque no lo conociera, resultó que él también hizo la voluntad de Dios al tomar a Jerusalén y al llevarlos a estos señores acá. Todo su plan se iba cumpliendo a pie y juntillas. No había para dónde. Entonces, si leemos 21 al 30, dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, imagínense ustedes aquellos jugadores de la NFL y agarran la pelota y ¡pam! Pero se acercaron demasiado y también se murieron. ¿Por qué? Porque le habían calentado mucho el horno. O sea, el rey era un rey niño, era un rey berrinchudo, tenía mucho poder, pero nada de carácter, no tenía conocimiento y definitivamente no era maduro, no era maduro. Entonces, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey, sí, tres echamos. ¿Sí? Entonces él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, imagínense, se acercó, imagino que debe tenido algún tipo de protección contra el fuego, pero igual, se acercó y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, pero se estaban amarrados. No, el fuego era tan fuerte que quemó sus lazos, los había quemado, pero no quemó ni sus vestiduras. Y dice aquí, salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo el pueblo, nación, lenguas, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El espíritu verdadero de estos varones fue tan grande que no tuvieron temor a la muerte y a la muerte bastante horrible, la que podrían haber sufrido en ellos. No tuvieron duda en ningún momento. Le dijeron, no tenemos que contestarte, ¿por qué no vamos a adorar a tu Dios? Sabemos que Dios puede librarnos. ¿Y podía librarlos? Lo vieron, sí lo pudo librar. Pero si no nos libra, si morimos ahí, sabes que de todas maneras, eso es lo de menos. De todas maneras, no vamos a adorar a tu Dios y vamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, nuestros principios. Además, el domingo pasado estuvimos en Artios y ellos nos dijeron y nos hablaron, no, perdón, eso sí, es de otra. El temor no estaba en sus corazones, no estaba en sus corazones de hombres, no estaba ese temor. Últimamente, cualquier condición que se presenta, cualquier circunstancia, es una excusa para no cumplir la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa? Es que yo tuve que dar un poquito de dinero por ahí, vos, porque si no, no me salía el chance. O sí, lo que pasa es que tengo que dar parte de mi salario para el cuate que me consiguió el trabajo, porque así quedamos.
Y todas las cosas se ponen como pretexto porque tenemos otro tipo de valores. Y bueno, tienen algunos otro tipo de valores. Nosotros estamos totalmente exentos de los ejemplos, ¿oyeron? Entonces, ellos estuvieron dando frutos de justicia en ese momento. ¿Creen ustedes? La respuesta, como dice un amigo o un hermano mío, es obvia. Por supuesto que estuvieron dando frutos de justicia. Y sus frutos de justicia fueron cosechados inmediatamente. Imagínense ustedes si el rey, cuando sonaba la zampoña, la flauta, todos esos instrumentos, le decían que se arrodillaran enfrente a su estatua de oro. Ahora dijo que cualquiera que se atreviese a levantar la voz en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a ser descuartizado. Y eso no bromeaban, cuando decían descuartizado, después les cuento eso. Entonces, todo esto, ellos no buscaban su beneficio personal, no buscaban su beneficio personal. Ellos estaban bien, pero la vida que llevaban no les hizo cambiar su integridad, porque esta integridad estaba basada en la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, quiero saber si hasta ahora hay alguna duda, alguna pregunta. Cenita, te miro muy bonita ahí. ¿Tienes preguntas? No, bien. Entonces, ellos buscaban no gloria para ellos. Es más, yo pienso que no hubieran tenido mayor gloria, hubieran sido como todos, puros borregos, ahí arrodillados enfrente de la estatua de oro, muy buena. Imagino que ese oro era muy, muy bueno. Era no como ¿cómo se llama? Teníamos un señor que llegaba a vendernos joyas al aeropuerto y le pusieron el señor de los anillos, porque llevaba un montón de anillos. Entonces, a pesar de eso, ellos no buscaron la gloria, sino buscaron darle la gloria a su Dios a pesar de sus propias vidas. No tuvieron inconveniente en sacar lo interior y dar su fruto de justicia delante de un rey egoísta y definitivamente poco maduro, que buscaba una gloria pasajera para esta estatua de oro. Entonces, ese espíritu de justicia estaba en ellos, estaba fervientemente puesto en sus mentes. A pesar de la horrible muerte prometida, ellos tuvieron valor. Eso es lo que busca el Señor de su iglesia. Recuerden ustedes, porque quiere apoyar su cabeza sobre un cuerpo que somos nosotros. Somos destinados de nuevo, otra vez somos destinados ¿a qué? No, nosotros estamos destinados, o sea, como iglesia, destinados como iglesia, ¿qué? A poner sus enemigos por estrado de sus pies. Muy bien. Es una gran lección para nosotros, porque si nuestro temor está en Dios, ¿ven? Porque está escrito, lo dijo Carlos, también está Carlos chiquito y Carlos grandote que está en nuestro Entonces, dijo eso, somos ¿cómo se llama? Estamos hechos para su gloria, su honra, y Él espera a que nosotros, su iglesia, pongamos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, si estamos llenos de su palabra, tenemos la espada del Espíritu con nosotros, el verdadero Espíritu, entonces llenamos los requisitos de sus promesas. ¿Okay? Recuerden, todas las promesas de Dios tienen requisitos. No es nada más que yo pido las promesas y todo. En este tiempo ha sido bastante fuerte todo lo que Guatemala ha pasado y todavía no buscamos la dirección de Dios. Todavía no doblamos nuestra rodilla y pedimos perdón. Porque si nosotros lo hiciéramos, si buscáramos, dejáramos nuestros malos caminos, entonces Él sanaría nuestra tierra. Está escrito. Entonces, dice en la palabra de Dios que llenamos los requisitos de sus promesas, que en Cristo son sí
y en Él, amén, por medio de nosotros, ¿para qué? Para gloria de Dios. Eso es lo que nosotros, lo que buscamos, que no busquemos nuestro propio beneficio. Tenemos infinidad de beneficios si solo hacemos, buscamos no solo su bendición, sino su aprobación. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Sí se acuerdan? Sí. Discípulo de Pablo. Este era un siervo de Dios, lleno del verdadero espíritu. Por todo eso, no es de extrañar su relevancia. Está mencionado 6 veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en la epístola a los Hebreos. Por tanto, es evidente que tuvo una gran importancia a los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo como alguien similar a él, como una persona que era su réplica. ¿Cómo podemos ver? El apóstol habla de él en la epístola a los Filipenses. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio, en el reino de Dios. ¿Ven? Timoteo era súper, súper especial, ¿verdad? Por eso es que Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. No tenemos nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, y de veras, y lo pongo de nuevo delante de todos nosotros, ¿ven? No tenemos que fingir fe. Me duele a mí a cada rato estar viendo a personas que andan y te bendigo en nombre del Señor y a ratito están hablando increíbles cosas, bajando pornografía o poniendo cosas en los chats y se acaban de estar mencionando el nombre de Dios. Entonces, eso es fingir la fe. Eso es no tener menor conocimiento de quién es Dios. Solamente lo tienen cerca de sus bocas, pero lejos de su corazón. Entonces, dice él, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que te avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque, y aquí es lo que dice Pablo, y se lo dice a él, pero nos lo está diciendo a todos nosotros, a sus hijos, a los hijos de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es bien fácil. Esta Biblia que yo tengo aquí enfrente de mí, que ustedes tienen en sus manos, no es nada más un libro religioso. Lo hemos oído cientos de veces en nuestra congregación. Es el manual del Creador para su creación. Es la forma como nosotros nos podemos llenar de su espíritu, del espíritu verdadero, de la espada del Espíritu de Dios, para caminar a través de todas las arideces y desengaños de esta vida. Estamos hechos por la gloria de Él. A Él, a través de nosotros, se cumplen todas esas promesas que Jesús dijo. Entonces, si no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ese poder ya está en nosotros.
Solo es cuestión de tomarlo y hacerlo valer. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de las cosas, de las situaciones que están pasando, para que no nos dejemos llevar por las circunstancias, para que tengamos el espíritu verdadero dentro de nosotros y poder actuar de acuerdo a no de acuerdo a lo que se nos viene encima. Un ejemplo claro es ahorita lo que está pasando en nuestra nación a través del presupuesto que están estos ladrones, porque no hay otra palabra para estos que nos están gobernando, están poniendo delante de nosotros. Pero ven, ahora sí hay gente queriendo manifestar. El hipócrita procurador de los derechos humanos, como le bajaron su porción, entonces sí, él se alega. Y entonces todos aquellos que se dedicaban por ejemplo, cuando fuimos a protestar ahí, nos dijeron que estábamos haciendo daño a la población porque nos podíamos contagiar y todo eso, y a pesar de que íbamos en vehículos lujosos y todo el asunto. Ahora ellos están llamando a protestar en la Plaza Central y no les importa si nos contagiamos o no. Entonces, hay gato encerrado aquí. ¿Ven? Lo correcto. A mí como cristiano, lo que tengo que ir a hacer es ir a la página del Congreso y evaluar qué es lo que quieren esto, porque vean, cuando Prensa Libre, cuando Amparito, ¿cómo se llama? Procuradorcito de los Derechos Humanos, y toda la partida de enemigos de nuestra nación están diciendo que no hay derecha, no hay izquierda, no hay nada, no hay esto ni lo otro, y están buscando que vayamos a protestar, hay un gato encerrado. De veras. Entonces, tenemos que buscar, o sea, yo sé definitivamente este gobierno, este presidente es ilegítimo, la forma como se llevó a cabo fue ilegítimo, por más protestas que se hizo, se quedó ahí. Y es cierto, no me cae bien, lo siento, no me cae bien, y como es ilegítimo puedo levantar mi voz porque él es ilegítimo. Entonces, vienen ellos y quieren que vayamos a protestar en contra de él. Que yo me ponga a protestar con ellos es como que me alíe con alguno de los demonios de Satanás y vaya a protestar en contra del presidente. Eso no va a pasar. Definitivamente no va a pasar. Voy a hacer mis protestas, pero voy a hacer las protestas guiadas y consensuadas. Es mi obligación enterarme de lo que está pasando en mi nación y con base en lo que está escrito en mi Biblia, levantar mi voz y hacer valer mi fuerza, la fuerza de mi Dios a través de mí. Como dijo Carlos Grandotti, tiempo atrás, ¿cómo se llama? Lo que nosotros hacemos posiblemente no vaya a causar un mayor impacto, pero va a iniciarlo. Así como Jonatán y su paje de armas se pusieron a pelear contra el enemigo y luego fue destruido por el resto. Entonces, tengo que hacer mi papel de acuerdo con lo que Dios dice, con temor de Dios, ¿verdad? Porque si hay alguna duda en nosotros ahorita, la duda la tenemos que sacar a través de la palabra de Dios. Y mis temores fueron tomados y llevados a la cruz por Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. ¿Ven? Entonces, no tengo temor. Puedo actuar libremente. Y lo que puedo hacer es que te van a matar y tu familia. Créanme, Dios siempre va a velar por nosotros. Lo ha hecho hasta ahora. Por eso estoy con ustedes. Porque Dios ha estado conmigo y ha estado con aquel que lo sigue. Y sí, he tenido un montón de metidas de pata y las seguiré teniendo, pero en cuanto venga y busque, el escrito está, mis metidas de pata van a ser menores, porque voy a tener el espíritu verdadero dentro de mí. Entonces, este mensaje es mensaje número 2 del que dije hace unas semanas, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo. Debemos buscar llenarnos del verdadero espíritu, sin miedo, porque no es ese el espíritu que Dios nos ha dado, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no tenemos que fingir fe. Cuando nuestra bendición, cuando salga de nuestro lado, es una bendición que sea auténtica. No tenemos que estar en
unos lados siendo cristianos, porque a veces, no sé si oyeron ustedes estos, pero en Verbo eran bastantes. Habían cristianos de la secreta. O sea, eran cristianos en la iglesia, pero todo el resto de la semana ya no. ¿Ya? Entonces, creamos y convirtámonos de corazón a Jesús nuestro Señor y Rey. Y antes de dar ¿cómo se llama? La conclusión, los miro muy calladitos. ¿Hay algo que quieran decir antes de concluir? Ah, es que los tienen en mute. Carlitos, ahí está Carlitos, sí quiere. Aquí sí habemos, aquí sí participamos. Me voy a poner así para que se mire chiquito. Carlitos chiquito. En lo que estaba hablando de la estatua de Nabucodonosor, casualmente cuando estaba mencionando que los echaron al horno de fuego y que fuego salió del horno y quemó a los demás, inevitablemente fui al pasaje donde los hijos de Aarón ofrecen un incienso extraño y sale fuego de la presencia de Jehová y los consume, ¿verdad? Y parece como algo parecido, porque digamos ahí lo que pasaba en el templo era que habían como ciertas etapas para acercarse más a la presencia de Dios. Y solo las personas que cumplían ciertos requisitos, en este caso del sumo sacerdote, para ciertas fechas y de cierta forma, podían llegar al lugar santísimo. Y aquí pareciera que es una escena muy parecida. Es decir, los levantan como que estuvieran ofreciéndolos, El sacrificio. los queman, pero ellos sí pudieron llegar al lugar santísimo. De hecho, el ángel que estaba ahí, Jesús. ¿Era Jesús? Entonces, no sé, se me hizo como muy parecido. Gracias, Carlitos. Y si ustedes se dan cuenta y ponen cada una de las cosas que así nos van saliendo, nos van poniendo bonitas y podemos poner la relación de lo que somos y lo que tenemos para darnos cuenta, como dijo Carlos, de este tipo de cosas. Ellos fueron sacrificados por Dios, pero su sacrificio consistió en su entrega personal. ¿Verdad? El mismo Jesús, yo pienso que el ángel de Jehová es Jesús reencarnado, que llegó con ellos, estuvo con ellos y imagínense ustedes que pudo haberles dicho ahí que nadie escuchó porque ellos estaban oyendo solo las flamas que salían. Pero bueno, es maravilloso, es especial. Bueno, entonces, nosotros, y al decir nosotros me refiero a la iglesia de Dios, somos llamados a ser sal de la tierra y nuestra manifestación, o sea, la manifestación de los hijos maduros de Dios, se espera vehementemente por toda la creación. Ahora, esta creación está en estado caótico, nuestra Guatemala está en caos, ¿verdad? Eso sí, nos llenamos la boca en decir que somos más del 50%, y si juntamos a todos aquellos que se llaman religiones cristianas, seríamos como el 90% y no cambia nada, porque no estamos haciendo lo correcto. Entonces, pues este mensaje es para, este estudio es para que hagamos lo correcto. ¿Bien? Nuevamente, poniendo el ejemplo de Jonatán y su paje de armas. La voluntad de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, puede hacer que Dios bendiga a su pueblo donde esté, si nosotros hacemos lo que nos toca hacer. Tal vez Dios nos da la victoria en su nombre. Tal vez Dios le concede la victoria al pueblo de Dios, a su iglesia, si nosotros hacemos lo que es correcto. ¿Sí? Siempre insistimos en que es bueno leer la Biblia, y es bueno, y de veras, así es, estudiarla y leerla es bueno estudiar la Biblia, pero recuérdense que el examen final no va a ser una comprobación de lectura, sino va a ser qué fue lo que se hizo para poner en práctica lo que aprendimos. ¿Okay? Entonces, lo que debemos hacer
para tener el verdadero espíritu es no solamente llenarnos de su palabra, sino también poner en obra sus mandamientos. Que sepan que somos el pueblo de Dios. Que ya no seamos de la secreta, sino que caminemos fuertes y firmes, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Comentarios, chicos? Iban a tirarme tomates, pero los agarramos para la ensalada, entonces ya no hay. Yo creo que una de las cosas importantes que el Capi estaba hablando y tal vez uno de los pasos prácticos a dar en este momento, no solo como nación, sino definitivamente como personas individuales, es el tema del arrepentimiento. Siempre que el Capi concluía ahorita decía, la invitación de este estudio es a que hagamos lo correcto. Y una de las primeras cosas que necesitamos hacer es arrepentirnos. Y es necesario, de verdad, que ese concepto sea una vivencia en cada uno de nosotros. Hay algunos escritores que ponen, ¿y qué vamos qué es lo que debemos de hacer el siguiente año o la siguiente semana? Lo mismo, arrepentirnos y creer el evangelio. Entonces es una actitud muy importante y más que importante, indispensable, ¿verdad? Como conclusión también de lo que hablaba Erwin. Gracias, William. Definitivamente así es, porque hasta que no cumplamos con nuestro trabajo, el Señor no va a dejar de repetirnos. Acuérdense, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Entonces, si queremos una tierra sana, tenemos apartarnos de sus malos caminos, arrepentirnos y buscar a Dios asiduamente y hacer sus mandamientos, ponerlos por obra. Amén. Eso es todo.